muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Una vez más, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo que entiende el idioma de Cervantes a lo largo del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa de esta serie de estudios expositivos de este famoso y polémico capítulo 9 de Romanos. Continuaremos hoy con el análisis expositivo de los versículos 11 al 14, donde nuevamente estudiaremos en estos versículos, tal como lo estamos haciendo hasta ahora, dos áreas prácticas. Primero, la enseñanza personal de estos versículos, que será útil para su vida diaria. Y segundo, estudiaremos también la enseñanza doctrinal que será útil para su salvación. Así que le ruego especial atención, estimado oyente, porque los versículos del capítulo 9, y sobre todo los de hoy, no son sencillos, todo hay que decirlo, son versos complejos. Es un capítulo complejo y precisamente de esta complejidad se aprovechan las sectas como los calvinistas para manipular el contenido y, en consecuencia, engañar a la gente. Nosotros trataremos hoy de hacer nuevamente comprensible y sencillo para usted el estudio expositivo de estos versículos 11 al 14 y hacer sencillo todo el capítulo en cada programa. Así que, sin más dilación, como el viaje de hoy es también largo, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del versículo 11 que dice: el propósito de Dios es conforme a su elección. Esa frase en la versión Reina Valera, por ejemplo, sinceramente es poco entendible, y por eso los calvinistas se aprovechan del lenguaje difícil del texto de Pablo para manipular a la gente. Pero, escuche ahora el verso 11 dicho de forma parafraseada. Dios escoge para sus propósitos a los que quiere elegir sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿No le parece más claro? Eso se llama parafrasear un texto, es decir, hacer la lectura más comprensible a la gente, pero sin cambiar la idea. Así que, con este pasaje entramos ya de lleno, estimado oyente, en desmontar el primer versículo que los calvinistas manipulan en Romanos capítulo 9 para defender ellos su doctrina inventada de la elección incondicional de Dios para salvación de unos pocos hombres. Una doctrina falsa. Así que, le ruego, estimado oyente, preste atención a los siguientes puntos para que usted vea cómo en este versículo no es verdad que Dios elija o predestine solo a algunos pocos hombres para salvación. Punto número 1. En primer lugar, en el versículo 11, no se habla de elección para salvación por ningún lado. Eso para empezar. Ni siquiera se nombra la palabra salvación, ni se infiere la palabra salvación. Pero los calvinistas fuerzan el texto para decir que ahí se habla de salvación. Y cuando un calvinista le lee a usted este texto, inmediatamente el calvinista lo lleva a su terreno diciéndole: amigos y hermanos, vean cómo aquí dice que Dios es el que elige según quiere. Por lo tanto, la salvación la elige Dios y se la da a quien quiere. Lo dice la Biblia. Pero, espere un momento, estimado manipulador calvinista. Ahí no habla de salvación. Ahí está hablando claramente de propósitos. Y los propósitos son funciones en la tierra. Por lo tanto, lo que usted interpreta, señor calvinista, es mentira. Ahí no habla de elección para salvación eterna, ahí se habla de elección para una función y para un propósito aquí en la tierra. Punto número 2. En el texto tampoco se está hablando de predestinación hecha en el cielo para salvación de algunos pocos. No. Es más, ni siquiera se usa la palabra predestinación. Pero
Los ladinos calvinistas intercambian como sinónimos predestinación y elección como dos palabras iguales, pero son dos palabras diferentes. Así que tenga cuidado con el calvinista, estimado oyente, porque es muy ladino, como buen sectario que es. Aquí en el verso 11 no hay elección incondicional de salvación ni predestinación por ningún lado, ni tampoco en todo el capítulo se habla de ello. Eso lo añaden ellos. Ahí lo que hay es elección para una función, para un propósito en la tierra, no para la eternidad. Lo dice claramente el texto. Por lo tanto, argumento calvinista derribado. Razone, estimado oyente, sea bereano. En este pasaje no hay elección incondicional de salvación. El verso tiene apariencia de decir eso, pero no dice eso. Punto número 3. Lo que Pablo está diciendo en este verso 11 es que antes de que nacieran los mellizos, Esaú y Jacob, Dios ya había determinado cuál de ellos sería elegido para la función, para el propósito y para el cargo en la tierra de ser parte de la línea mesiánica, y ese elegido sería Jacob, tal como lo prometió Dios a Rebeca antes de que nacieran. Pero esa elección de Dios no es para salvar a Jacob, no. Simplemente es una función para Jacob de ser elegido para que continúe la línea mesiánica por la cual vendría Jesús el Mesías. Eso es todo. Así que tenga cuidado, estimado oyente calvinista, y salga de esas iglesias para no hacerse cómplice de estos errores doctrinales que son pecado. Si usted pertenece al calvinismo, o cree lo que le han enseñado en el calvinismo, usted está creyendo una doctrina equivocada y eso lo llevará a la condenación eterna. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte del versículo 11 que dice: Dios elige a alguien no con base a las obras buenas o malas que haya hecho, sino con base a su llamado. Lo que está diciendo Pablo en esta parte del verso 11 es que Dios, antes de que naciera Esaú y Jacob, Dios había decidido elegir y llamar a Jacob el más malo de los dos hermanos, y a pesar de ser malo, muy malo, lo elige para la función de continuar la línea mesiánica que venía de Abraham. Lo que nos enseña aquí el pasaje es que Dios elige, sí, pero elige a quien quiere para un propósito en la tierra. No lo elige por su buen nivel moral, no lo elige por su religiosidad espiritual, no lo elige por su buena conducta social, sino que Dios lo elige por su propia decisión personal para una función en la tierra. Eso es lo que está enseñando esta parte del versículo. Eso fue lo que hizo Dios con Jacob, estimado oyente. Elegirlo para la función de la línea mesiánica, a pesar de saber que sería el más malo de los dos hermanos. Ahí no se está hablando de elección para salvación como dicen los calvinistas. No. Razone esto, estimado calvinista. No sea ciego, no sea negado a la evidencia. Admita la realidad que en estos pasajes no se habla de predestinación para salvación ni por asomo, sino que se habla de elección de Dios para una función en la tierra a pesar de su forma de ser de la persona. Los calvinistas confunden la elección de Dios para funciones sobre determinados hombres. Eso lo confunden con la predestinación o elección de Dios para salvación de algunos hombres. ¿Puede ver el grandísimo error doctrinal de esta secta, estimado oyente? Pues aquí tiene el análisis exegético puro y completo del verso 11. Argumento calvinista derribado. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 12 que dice: el mayor servirá al menor. La mejor traducción de Romanos capítulo 9, versículo 12, pasaje tomado por Pablo de Génesis capítulo 25, versículo 23, sería este: el mayor quedará supeditado al menor. Esa sería la mejor y más correcta traducción. Este es otro de los versículos favoritos de los calvinistas para defender la elección de Dios para salvar unos pocos y condenar a todos los demás.
Pero si se fija bien, con cuidado y de forma expositiva, en realidad, la palabra servirá se refiere a servicio de algo, no a salvación. ¿Ve? Una vez más se habla de función, no de salvación. Por otro lado, si usted estudia Génesis, verá que jamás Esaú trabajó para servir a Jacob. Nunca lo hizo. Por lo tanto, el pasaje no está hablando de Esaú como siervo de Jacob, sino que la traducción española, que no es correcta, todo hay que decirlo, la traducción correcta tendría que decir más bien lo que ya le hemos dicho. El mayor estará supeditado al menor. Y entonces sí encajan las piezas, porque eso sí fue lo que sucedió con Esaú, el mayor, que quedó supeditado a Jacob, su hermano menor. Entonces la pregunta automática y clave es, ¿a qué se refiere eso de que el mayor servirá al menor o el mayor quedará supeditado al menor, si Esaú nunca trabajó para Jacob? O dicho de otra manera, ¿cuándo Esaú se supeditó a Jacob? Pues sencillo, estimado oyente. Si estudiamos un poco el texto bíblico, hay dos momentos importantes en los que Esaú quedó relegado, supeditado y colocado en segundo plano ante Jacob. Momento número 1. Esaú se supeditó a Jacob cuando Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Ahí, Esaú perdió el patriarcado, perdió el liderazgo de su familia y perdió recibir una doble porción de la herencia de Isaac, como recibía todo primogénito. Ahí, Esaú se hizo siervo de Jacob. ¿Y cuál es la enseñanza práctica para la vida de hoy para usted, estimado oyente, ante este grave error de Esaú? ¿Cuál? Pues sencillo, estimado oyente. Aprenda del error de Esaú y no se venda por necesidad, estimado oyente. No se venda por un plato de lentejas. Mantenga su dignidad aunque pase hambre. No se venda. No haga nada indebido. No haga nada inmoral. No haga nada ilegal por dinero o por necesidad. No haga como Esaú, que por hambre perdió su dignidad. No vaya a una iglesia por necesidad material. No busque a Dios por los alimentos. No busque milagros. No haga como el vulgo que se vende por comer, como lo hizo Esaú, que no valoró lo que Dios le había dado. Esta es la importante enseñanza práctica para nosotros del error de Esaú. Sea digno, estimado oyente, sea digno, aunque sea pobre y aunque esté pasando necesidad. Manténgase digno. No se case por dinero, no se case por una nacionalidad, no se case con quien no debe, no se acueste con nadie por dinero, no ceda al jefe de su empresa en cosas injustas, no haga cosas inmorales por dinero, no robe por comer, no haga nada en lo que usted se venda como persona por un plato de comida. Es mejor pasar hambre que perder la dignidad, pecar y pasar a ser esclavo como lo fue Esaú para toda su vida. Y el segundo momento, la segunda ocasión en que Esaú sirvió a Jacob, en que quedó supeditado a la preeminencia de Jacob, fue cuando Dios mismo desecha a Esaú para no ser de la línea mesiánica. Así que Esaú, tanto por su propio error de vender la primogenitura, como por haber sido desechado deliberadamente por Dios para la función de la línea mesiánica en la tierra, en ambos momentos vemos que así se cumple la palabra de Dios que dice: el mayor servirá al menor, o el mayor quedará supeditado al menor. Queda así explicado una vez más que este mini pasaje del verso 12 se refiere a función, no a salvación como dicen los calvinistas. Preste atención a esto. Aquí se usa el verbo servir, no se usa el verbo salvar. O sea, se habla de una tarea, de un propósito, de una función, de un cargo en la tierra. El verso no está hablando de que Dios hace salvación para la eternidad. No está diciendo que Dios salva al menor y condena al mayor. ¡No! Eso no lo dice el texto. Eso lo imponen, lo manipulan los calvinistas. Por lo tanto,
otro pasaje que no le sirve al calvinista para defender su errada doctrina de la elección incondicional para salvación, una de las doctrinas de la desgracia. Veamos ahora otro importante punto del tema. Cuando el texto se refiere a que el mayor servirá ante el menor, o que el mayor quedará supeditado al menor, no se refiere a Esaú con Jacob. No. Porque si usted lee detenidamente Génesis capítulo 33, versículo 3, usted verá que fue precisamente todo lo contrario. Es decir, Jacob fue el que se postró físicamente ante Esaú, como dice Génesis capítulo 33, versículo 3. Así que el texto de servir, aquí en Romanos capítulo 9, no se refiere a la persona de Esaú postrándose ante Jacob, no, sino que se refiere a la descendencia de Esaú, la cual sí se postraría ante la nación que saldría de Jacob. La descendencia del mayor, Esaú, es decir, los árabes, se postrarán siempre ante la descendencia de Jacob, lo dice la palabra de Dios. Es decir, el pueblo judío será por encima del pueblo árabe. Lo dice Génesis capítulo 25, versículo 23. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y un pueblo se postrará y servirá al otro pueblo. Y ese pueblo que siempre, hasta el día de hoy ha sido derrotado por Israel, han sido los árabes, los descendientes de Esaú, y siempre será así hasta el final de los tiempos. Es la promesa de Dios. El mayor servirá al menor. Por lo tanto, el texto no se refiere a Esaú como persona, sino que se refiere a la descendencia de Esaú. Israel siempre le ganará a los árabes, porque Dios está detrás de Israel y de su promesa. Y eso se ha visto hasta el día de hoy, estimado oyente, donde los árabes, por muy mayores en cantidad que son ante Israel, viven siempre postrados en derrota ante los israelitas hasta el día de hoy. La nación árabe servirá siempre a la nación de Israel. Es la promesa de Dios. Esta es, estimado oyente, la verdadera interpretación exegética del pasaje del versículo 12, donde dice que el mayor servirá al menor. Por lo tanto, argumento calvinista derribado, porque en este texto no se habla tampoco de elección incondicional para salvación, una de las doctrinas calvinistas de la desgracia, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario exegético del versículo 13 que dice: Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Este es otro de los versículos favoritos manipulados por los calvinistas para defender su tesis de que Dios salva a unos pocos y condena a todos los demás hombres. Pero hay que decirle a un calvinista lo siguiente. Punto número 1. Señor calvinista, ahí no está hablando de salvación, ni de condenación, ni de predestinación. No se usan esas palabras. Por lo tanto, ese pasaje no le sirve a usted para su tesis de la elección incondicional para salvación. Punto número 2. Cuando el texto dice amé a Jacob, ahí amar no significa salvar. Amar ahí es decidir estar a favor de Jacob, nada más. Amar es decidir, dice la Biblia. Por lo tanto, Dios decide a favor de Jacob darle la línea mesiánica. Eso significa amé a Jacob. Y cuando dice aborrecer a Esaú, eso no es sinónimo de condenación eterna para Esaú. No. Aborrecer es una palabra fuerte, eso es verdad. Pero implica simplemente desechar a alguien para una función. No significa condenar a alguien en la eternidad, estimado oyente. Así de claro. Por lo tanto, que los manipuladores calvinistas no le hagan ver en esas palabras lo que no hay. Amar ahí
no implica salvación eterna, ni aborrecer implica condenación eterna. No. Así que tenga cuidado, estimado oyente, con los calvinistas, y tenga cuidado usted, estimado calvinista, con manipular esta parte de la palabra de Dios, porque el juicio de Dios caerá sobre usted por manipular su palabra. Amar no es salvar, y aborrecer no es condenar. Punto número 3. Si los calvinistas usan este texto para decir que Dios elige a unos pocos para salvación y condena al resto de la humanidad a condenación, entonces el calvinista tiene un grave problema teológico, porque entonces el calvinista tiene la obligación de demostrar bíblicamente hablando que Esaú se perdió en la condenación eterna por sus obras. ¿Cómo demuestra usted, estimado calvinista, que Esaú se condenó? Un calvinista no tiene nada en la Biblia para demostrar que Esaú se perdió en la condenación eterna. Al contrario, nosotros podemos demostrar que Esaú fue mejor que su hermano Jacob, el cual fue 100 veces peor persona que Esaú. De Esaú solo se conoce un pecado, lo de la primogenitura. Pero de Jacob tenemos un montón de pecados. Tenemos, por ejemplo, fue un hombre aprovechado, envidioso, mentiroso, defraudador, cómplice de robo con su madre, chantajista ante Dios con el diezmo, adúltero, cobarde y unos cuantos pecados más. Por lo tanto, Esaú sería más justo que Jacob ante Dios. Esaú no se perdió en la condenación eterna, estimado oyente. Tenga esto bien claro. No hay nada en la Biblia que demuestre que Esaú se condenó. Por lo tanto, como un calvinista no puede demostrar que Esaú se perdió, entonces este pasaje no le sirve para decir que Dios salva a Jacob y condena a Esaú. Ese es un argumento irrefutable contra el calvinismo. Así que animamos a cualquier calvinista que demuestre que Esaú se condenó para así defender su tesis de que, en el verso 13, se habla de elección de Jacob para salvación y de rechazo de Esaú para condenación y que así se extrapola a todos los hombres. Que conste en acta. Y para terminar, entremos en el análisis y comentario del versículo 14, donde Pablo dice: «Por todo lo dicho hasta ahora, ¿concluiremos que Dios es injusto? De ninguna manera». Dios no es injusto, estimado oyente, el hombre es injusto. Dios no es injusto, usted es injusto. Dios no es injusto, simplemente el hombre no entiende al Dios justo. Dios no es injusto. Si fuera injusto, no sería Dios. Dios no es injusto, simplemente lo parece. Dios no es injusto, por eso tiene paciencia con las injusticias del hombre injusto. Dios no es injusto, simplemente permite el libre albedrío del hombre injusto. Dios no es injusto, pero permite la injusticia y luego, un día, aplicará su justicia implacable sobre el hombre injusto. Dios no es injusto. Si fuera injusto, no le daría tantas cosas justas al hombre. Dios no es injusto. Si fuera injusto, no haría llover sobre justos e injustos. Dios no es injusto. Simplemente hace cosas que usted no entiende y le parecen a usted que son injustas. Dios no es injusto. Si fuera injusto, no hubiera diseñado la justicia de la cruz. Dios no es injusto, estimado oyente. Dios es un juez justo y el hombre es un delincuente injusto. Y por ser el hombre injusto, precisamente merece la justicia divina. Pero esa justicia que merece el hombre injusto, le cayó al Señor Jesús en la cruz, el hombre más justo. Eso parecería una injusticia. Es decir, que alguien justo reciba la justicia de un injusto de parte del Dios justo parecería injusto. Eso sería una injusticia si no fuera porque Dios es también un legislador justo, que hace leyes justas.
Así que Él ha diseñado una ley justa, donde declara justo al hombre injusto por medio de un hombre justo que recibe la justicia del hombre injusto. Cuando el hombre injusto reconoce sus injusticias y se apropia de la justicia del hombre justo, Dios, el juez justo, declara justo al hombre injusto. Lo que parecería ser la mayor injusticia es en realidad la más maravillosa obra de justicia del universo. Dios es un Dios justo, estimado oyente, y quiere declararle a usted que es injusto como si fuera justo, si usted se declara injusto y se apropia de la justicia de su Hijo, el justo. Dios no puede saltarse la justicia que cometen los injustos. Así que para perdonar al hombre injusto, Dios descarga su justicia sobre el Señor Jesús, el único hombre justo. Jesús, el justo, recibe la justicia que el hombre injusto merece recibir de parte de la justicia divina. Ahora, por el hecho de que la justicia divina ya haya caído sobre el único hombre justo de la tierra, eso no hace automáticamente justos a todos los hombres injustos. No. Sino que Jesús, el justo, y el Padre, el juez justo, ambos ofrecen declarar justo al hombre injusto si el hombre injusto obedece dos condiciones justas. Primera condición: el hombre injusto debe reconocer sus injusticias ante el Dios justo y debe reconocer también que sus justicias son injustas. Y segunda condición: el hombre injusto debe apropiarse por la fe de la justicia del justo. Cuando el hombre injusto obedece estas dos justicias, Dios lo declara justo como si nunca hubiera cometido injusticias. Y eso le permite al hombre injusto un día, ya como justo, entrar en el lugar más justo y maravilloso que es el reino de justicia, el reino de los cielos. Maravillosa justicia del Trino Dios justo. Amén. Aleluya. Ahora, todo esto se hizo posible porque un día Dios eligió precisamente a Jacob, de quien hoy estamos hablando, lo eligió para la función de que por medio de él vendría el Mesías, el hombre justo, para hacer justos a judíos y gentiles por medio del Evangelio de la justicia. Así todas las piezas teológicas se encajan maravillosamente, estimado oyente, y siempre convergen en el Evangelio del libre albedrío y del Señor soberano del Evangelio. Jesús el justo, Jesús mi justicia. En conclusión de este versículo 14, en el maravilloso Dios justo solo hay justicia. Así que tenga cuidado, estimado oyente, cuando por su boca salga algo en contra del Dios justo, diciendo que Dios es injusto por alguna circunstancia que usted no entienda. En este caso del verso 14, parece, ante el discurso de Pablo, que Dios es injusto, porque elegía a Jacob el malo sobre Esaú para la línea mesiánica. Pero, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera elegido a Esaú el hambriento que vende su primogenitura simplemente por un plato de lentejas? ¿Qué hubiera pasado? ¿No parecería eso también igualmente injusto? La gente siempre anda buscando cosas para acusar a Dios. Por eso Pablo dice que en Dios no hay injusticias. El problema está en el hombre. Dios ya tendría que haber aplastado a este planeta lleno de injusticias y de hombres injustos que acusan a Dios de injusticias, cuando en realidad es el hombre que hace lo malo y lo injusto. Pero Dios, juez justo, en su paciencia, le está concediendo a esta tierra injusta tiempo para que el hombre injusto reconozca sus injusticias y se apropie de la justicia del Hijo, y así deje de ser un hombre injusto para formar una raza de hombres justos que un día heredarán el reino de justicia.
Así que tenga cuidado, estimado oyente, con dejarse llevar por la corriente de este mundo injusto que acusa a Dios de ser un Dios injusto. Porque hablar así, eso sí que es injusto. Y para terminar, concluimos que hemos demostrado que Dios no elige a nadie para salvación, estimado oyente, sino que Dios solo elige para funciones a la gente. La salvación del hombre, Dios ha determinado en su soberanía que sea por medio del libre albedrío, y eso lo vemos en el Señor Jesús, como Dios soberano dice y manda a todo hombre obedecer dos condiciones dadas en Marcos capítulo 1, versículo 15. En Marcos 1:15 vemos que, si el hombre decide en su libre albedrío obedecer las dos condiciones, ese hombre se salva. Si no obedece, ese hombre se pierde. Es decir, si hay mandato, entonces eso implica que hay opción de desobedecer el mandato. Y si hay opción de desobedecer el mandato, eso significa que hay libre albedrío en el hombre y no hay soberanía impositiva de Dios. Si hubiera imposición soberana de Dios para salvación, no habría el mandato de Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero si usted analiza con cuidado Marcos capítulo 1, versículo 15, usted verá que el Señor Jesús ahí le da la soberanía al hombre y anula la soberanía de Dios calvinista. En Marcos 1:15 vemos que es el hombre el que decide si se salva o no, y eso no le quita gloria a Dios. Al contrario, le da más gloria cuando el hombre, en su razonamiento y en su libre albedrío, decide obedecer las dos condiciones voluntariamente para entrar al reino. El que libremente se arrepiente y libremente decide creer en el Evangelio de la justicia, ese hombre se salva. El que libremente decide no arrepentirse y libremente decide no creer en el Evangelio de la justicia, ese hombre se pierde. Así de sencillo. Lo entiende un niño. Bendito libre albedrío y bendita pura soberanía del hombre. En Marcos 1:15, Jesús no habla de soberanía de Dios, sino que Jesús, siendo Dios, habla de soberanía del hombre. Marcos 1:15, el pasaje más importante del evangelismo en la Biblia, derriba la doctrina de predestinación de Dios para salvación de los calvinistas, una de las varias doctrinas de la desgracia. Así que, estimado oyente, obedezca hoy mismo en su libre albedrío esas dos condiciones de Marcos capítulo 1, versículo 15, para su salvación. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo, variado e intenso programa del día de hoy en el tercer mensaje de esta serie expositiva de Romanos capítulo 9. Mucho más se pudo haber dicho del tema, evidentemente, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Continuaremos para la próxima semana con los siguientes versículos de este capítulo 9 de Romanos. ¿Les ha compartido la verdad? ¿Solo la verdad y nada más que la verdad intensa de este tema de hoy? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora este programa para usted. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro de esta serie, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.